confirman? Ninalí. Sí, ahora sí, ¿verdad? Me salía, me votaba, ahora sí, espero que no me vote. A ver, mil disculpas por ello, no pude comunicar a tiempo. Y a ver, vamos a iniciar con la sesión, chicos. Sí, desarrollando un poco lo que ya se ha desarrollado, sí, recordando lo que hemos trabajado y que es muy importante porque recordemos que cada tema es complementario, ¿no? Recuerden que en un primer momento veíamos lo que es el lenguaje. Hemos visto que el lenguaje va a ser uno de los factores importantes que nosotros vamos a tener al momento de comunicarnos. Ya, cuando nosotros nos comunicamos, sí, no siempre, sí, desarrollamos, por ejemplo, desarrollamos los diversos elementos de la comunicación, ¿no? Y manifestamos diversos temas. Mientras que el lenguaje se va a enfocar en la forma, cómo nosotros nos comunicamos, ¿no? Esa facultad que nosotros exclusivamente poseemos, ¿no? Donde solo los seres humanos lo empleamos, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, cuando nosotros nos comunicamos, utilizamos diversos tipos de comunicación, ¿no? Pero dentro del lenguaje ya es la forma como nosotros nos comunicamos. ¿Qué es lo que yo quiero dar a entender? ¿No? Donde vamos a involucrar diversas características como lo racional, la doble articulación, lo innato y lo universal, ¿no? De entender diversas características que hace que la literatura, o mejor dicho, la forma de comunicarse de esta época sea significativa, ¿no? Lo cual, por ejemplo, si yo voy a dar alguna información del contexto actual, por ejemplo, cuando yo digo el día de mañana, serán los exámenes, ¿sí? Del colegio. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué estoy dando a conocer? Cuando yo doy esa frase o esa oración, ¿qué estoy indicando? ¿Mm? A ver, ¿quién me dice? Cuando yo digo mañana será el examen del colegio, sale. Ahí, ¿qué estoy indicando? A ver, ¿qué tipo de o qué función del lenguaje estaré haciendo uso? A ver, ¿qué me indica? ¿Estaré dando a conocer alguna función del lenguaje dentro de este tipo de información? ¿O no daré a conocer nada? Ay. A ver, ¿quién me indica? ¿Qué estaré haciendo? ¿Estoy dando una orden? ¿Estaré informando? ¿Estoy expresando un sentimiento o no? Ninguna. ¿Mm? A ver, Ninalí, ¿me escuchas? Ninalí. Ninalí. Bueno, parece que Ninalí no me escucha. A ver. Anita Gladys. Anita. Naili Vázquez. ¿Me escuchas? Naili. Naili. Bueno, parece que hay dificultades o es que mi red o es que nadie me está escuchando. ¿Me confirman ello, por favor?
Señorita, buenas tardes, ¿me escucha? Ahora sí te escucho, Saturno. Ya, señorita, le estamos escuchando claramente, señorita. Ay, a ver, Saturno, te consulto. Si yo digo, por ejemplo, el día de hoy está lloviendo demasiado fuerte, ¿Ya? ¿qué estoy haciendo? ¿Qué función del lenguaje estoy haciendo uso en ello? Más que todo, Es- pues es refugiarse de la lluvia, señorita, porque eso también Ya, es yo me va a salud. conllevar a que me tengo que refugiar, Igual pero de cuidar. ¿estaré poniendo en práctica alguna función del lenguaje o no? Claro que sí, señorita, claro que sí. Si tú, por ejemplo, estás en la costa, supongamos que estás en la costa, ¿no, Saturno? Y yo te digo, miren, Huaraz, el día de hoy está lloviendo demasiado fuerte. Entonces, ¿qué estoy manifestando? Bueno, le estoy informando de que realmente está Eh, lloviendo, hay que tener cuidado, ¿no? exacto. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy informando, ¿ya? Entonces, estoy poniendo en práctica una función, claro, porque ahí yo informo. Pero si yo digo, por ejemplo, hace mucho frío, sigo informando, Igualmente, está informando claramente, señorita, para que ya, pero ¿qué los estoy oyentes estén expresando? informados. También estoy expresando un sentir, Por supuesto. un sentimiento. O cuando yo digo, por ejemplo, siéntate bonito, ahí, ¿expresa un sentimiento? Y es una manera de expresarse de una manera correcta y eficaz, ¿no? Es una manera de dar a conocer una orden, por ejemplo. Ahí yo estoy manifestando una orden, ¿ya? Entonces, en mi mensaje va a manifestar diversas formas y diversas maneras. Sí, señorita. Ya ello, entonces a ello nosotros vamos a denominar las diversas funciones del lenguaje. Ya, entonces cuando nosotros nos comunicamos, siempre nos vamos a comunicar con una intención. ¿Ya? Con una intención, con un objetivo. Yo no me comunico porque, bueno, ya me gustan estas palabras y yo quiero darlas a conocer. Yo me comunico si quiero expresar mi sentimiento, si quiero dar una orden, si quiero brindar alguna información. Entonces, ese es mi objetivo. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Entonces, en ello va a enfocar las diversas funciones. Es por ello que de ahí surgen las diversas relaciones entre la lengua y el habla, ¿no? La lengua y el habla va a ser un sistema que va a estar en base al lenguaje, ¿no? La lengua va a ser el sistema de signos orales y escritos que nosotros, los seres humanos, lo empleamos para comunicarnos, ¿no? Y que nosotros lo vamos a ir aprendiendo dependiendo nuestro eh, nuestra comunidad, nuestro ambiente social, ¿cierto? Y ya el habla va a ser la materialización de este idioma, ¿no? Cuando nosotros ya aprendemos, ¿no? Si bien es cierto, nosotros nacemos y nos dan a conocer un idioma, ¿no? Ya sea por la sociedad en la cual se relacionen nuestros padres, por ejemplo, y nos dan a conocer este idioma. ¿Ya? Y el habla ya es cuando nosotros lo practicamos, ¿no? Al momento de comunicarnos lo hacemos uso, por ejemplo, el español, el portugués, el inglés, el chino, ¿sí? Entonces se va a definir, por ejemplo, la lengua como un sistema de signos convencionales, ¿no? Que van a estar organizados en base a una cierta reglas, en base a normas que van a hacer que se use correctamente, ¿no? Eh, Se va a decir también que que la lengua va a ser casi fija. ¿Por qué? Porque el sistema de la lengua va a permanecer estable, ¿no? Por lo menos en un determinado tiempo, ¿no? O sea, que no va a cambiar, no o va a evolucionar rápidamente, ¿no? Entonces, por eso es que así casi fija.
¿sí? Es psíquica porque es un desarrollo mental que nosotros tenemos, ¿sí? En nuestra mente, ¿no? Y social porque lo aprendemos de acuerdo a la sociedad que vayamos a pertenecer, ¿sí? A ello nos vamos a referir, ¿sí? Ya el habla va a ser esa materialización del idioma que nosotros hemos aprendido, ¿sí? También tiene sus propias características, primero que es práctica. ¿Por qué? Porque ya la práctica de la lengua es variable porque va a variar de acuerdo a la persona. Recordamos, nosotros podemos hablar el mismo idioma, pero no hacemos uso de un mismo habla, ¿ya? Es psicofísica, ¿por qué? Porque al hablar, sí, va a hacer que de los elementos del sistema y la activación de los órganos del habla, ¿no? Y es individual porque es un acto producido por una sola persona, ¿ya? Entonces, a ello se refiere. Entonces, el manejo y la forma de difusión del idioma que nosotros vayamos a aprender, sí, de una determinada sociedad, va a depender de nuestro grupo de amigos que vayamos a tener, ¿no? De nuestro grupo social que vayamos a pertenecer y cada uno de nosotros va a ir evolucionando con el idioma que tengamos como fija, ¿no? Es de en base a ello, por ejemplo, que van a ser las diversas definiciones de una palabra, ¿no? Entonces es por ello que va a surgir en base a la lengua o el idioma el famoso signo lingüístico. ¿Ya? A ver, ¿qué es un signo primero? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entendemos por signo? ¿A qué nos referiremos cuando hablamos de signo? A ver, porque para lingüístico ya lo podemos relacionar con la lengua, ¿cierto? Con la lengua, con el idioma que estemos aprendiendo, pero ¿qué será un signo? ¿Mm? ¿Qué entenderemos por signo, chicos? ¿Qué será un signo? A ver, Gualberto Taquire, ¿me escuchas? Naili Vázquez Eugenio. Naili. Uy, está bien fuerte esta lluvia. Creo que eso ha hecho que se pierda la conexión un poco. Anita, parece que intentas hablar, pero no se te logra escuchar muy bien y no se te escucha tu audio. Mi sección es algo que indica algo claro. Ya es algo que nos da a conocer alguna información. Muy bien. A ver, vamos a determinar. Cuando nosotros hablamos del signo lingüístico, primero vamos a definir qué es un signo. Si nosotros, por ejemplo, si a mí me dicen signo, yo rápidamente lo voy a relacionar, por ejemplo, con una marca, ¿no? O, por ejemplo, con los signos de interrogación, con los signos de exclamación, ¿cierto? Ese es un signo, ¿no? Que nosotros, sí, aquellos, se podría decir, elementos, marcas, que nosotros vayamos a identificar, ¿sí? De acuerdo a nuestros sentidos, ¿no? De lo que nosotros vayamos a observar. Por ejemplo, acá les muestro a un niño. Solamente observen al niño, por ejemplo. ¿Qué podemos interpretar de esa imagen del niño? Por ejemplo, ¿podríamos interpretar algo sobre esa imagen o nada?
¿Podemos interpretar algo, chicos? Claro, uno, muy bien, Anita, que el niño está pensando, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más puede interpretar? Solo que el niño está pensando, recuerden que ahí vemos al niño con algo, ¿cierto? Sobre su cabeza que podemos interpretar. ¿Qué podemos decir? ¿Qué más podríamos decir del niño, por ejemplo? Claro. ¿Mm? Tiene un signo de interrogación. Y ese signo de interrogación, ¿qué nos da a entender del niño? Ya que está buscando el significado de las cosas, que no puede interpretar algo. Muy bien, claro. Nosotros al observar el niño solamente con la imagen, ya podemos determinar, por ejemplo, qué es lo que podría estar pasando, qué es lo que se podría estar significando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el signo de interrogación nos dice que el niño está dudando, ¿no? Sobre algún tema. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿irás o viajarás estas festividades, por ejemplo, se te consulta? Entonces tú pondrías una cara, por ejemplo, como el niño, entonces yo me va a dar a entender a mí de que uno, estás dudando porque no sabes ir o no y no puedes dar una respuesta, ¿cierto? Entonces, yo necesité conocer que tú me digas todavía qué es lo que va a pasar o simplemente lo llegué a interpretar en base a tu rostro, a tu forma de expresión. Lo llegué a interpretar a tu forma de interpretación, ¿cierto? Ahora, esa es una de las formas para yo poder determinar el significado de una palabra. ¿Cuál es otra de las formas? La manifestación de la palabra. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra mesa, por ejemplo. Yo digo la palabra mesa, ¿sí? Y yo no te estoy dando el significado. Yo te digo, por ejemplo, ¿cómo te imaginas una mesa? Por ejemplo, Naili, te consulto ello. ¿Cómo te imaginarás una mesa? ¿O cómo es una mesa para ti? Por ejemplo, sería mi consulta. ¿Qué me dirías, por ejemplo, Anita, por el chat? Ya, muy bien, Anita. Anita nos dice una tabla con cuatro patas, algo como para escribir o que nos sirva para escribir, ¿cierto? Ahora, pero si viene, por ejemplo, Naili y me dice, ay, Amis, para mí, uy, la lluvia está bien fuerte, chicos. Por ejemplo, una mesa de plástico color blanco, ¿también sirve para escribir? Obviamente. Entonces, ambos significados no tiene coherencia, pierde sentido, o no debería de pertenecer, o están bien esos significados. ¿Mm? ¿Estarían bien ambos significados o uno de ellos tendría algún error? ¿Mm? Ambos estarían bien, ¿cierto? Ambos estarían bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen esa misma función, ¿no? No pierde la lógica, ¿ya?
A ello nos referimos. Entonces, ¿a qué me refiero? De que nosotros podemos tener diversas interpretaciones, pero que estén relacionados con la idea general. Si yo te digo una mesa de madera de 4 patas y te digo otro, una mesa de plástico color blanco de 4 patas, ¿me estoy refiriendo a lo mismo o no? ¿Me estoy refiriendo a una mesa o no? Exacto. Entonces, ¿cómo nace el significado de una palabra? Es de acuerdo a la última visualización que nosotros tenemos sobre lo que nos están mencionando. Y ya ahí lo podemos determinar como lingüístico. ¿Ya? Entonces, el signo es lo que nosotros observamos, lo que nosotros podemos dar y la interpretación es de acuerdo a nuestra visualización. Por ejemplo, en el caso del niño me dijeron muchos que estaba pensando, otros que estaba dudando, otros que no sabían la respuesta sobre, no sé, que el niño estaba pensando sobre alguna pregunta que no sabía. Entonces, tienen diversas interpretaciones, pero que está relacionado, ¿sí? Con la imagen. ¿Ya? A ello se refiere. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Ya? A ello. Ese es un signo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación con el signo lingüístico? El signo lingüístico va a ser esa asociación entre la imagen que nosotros tenemos sobre una idea o concepto con una forma sonora o escrita, ¿no? O sea, sobre lo que nosotros interpretamos más lo que se manifiesta o se escribe, ¿no? Que es un símbolo. A estos elementos se le va a denominar el significante y significado. El significante va a ser ese conjunto de letras y sonidos que nosotros manifestamos al momento de comunicarnos, ¿no? Nosotros cuando nos comunicamos emitimos sonidos, emitimos letras al momento de escribir también, ¿no? Y el significado ya es la interpretación o la idea o concepto que nosotros tenemos sobre ese conjunto de letras y sonidos. ¿Ya? A ello se refiere, por ejemplo, yo te digo silla y lo que tú vas a interpretar sobre el término silla ya es el significado, pero el significante es lo que tú estás escuchando, ¿no? La palabra silla. A ello nos referimos. ¿Me dejo entender? Sí, entonces cuando nosotros hablamos del signo lingüístico, siempre debemos de identificarlo o contextualizarnos entre dos elementos importantes, entre el significante y el significado. Son dos elementos sumamente importantes que nosotros debemos de observar para poder relacionarlos siempre. Ya el significante, conjunto de letras y sonidos, y el significado ya es la idea, la definición que nosotros le damos al significado, ¿no? Puede ser gráfico o conceptual, ¿ya? Sí, hasta ahí, todo claro referente a la relación del signo lingüístico. ¿Todo claro hasta ahí? ¿O persiste alguna duda? Consulten, chicos, no tengan temor, ya que para ello se desarrollan estas sesiones. Ya es muy importante que ustedes, dentro de las sesiones de clase, puedan absolver las dudas que quizás cuando ustedes lo manifiestan por el WhatsApp es un poco complicado o de no comprenden, ¿no? Entonces, por este medio se pueda ustedes subsanar sí las consultas y dudas que tengan referente al tema. ¿Ya? Entonces pierdan el temor que para aprender estamos en este desarrollo de clases. Es muy importante. ¿Ya? Y de esa forma ustedes van a poder determinar, ¿sí? las, eh, las dudas, las preguntas que tengan y así desarrollar con mucha más practicidad sus ejercicios. ¿Ya? Ahora, ¿qué características posee el signo lingüístico? ¿Qué características nosotros debemos de tener en cuenta al momento de desarrollar un tema como ello? ¿No? Primera característica es que el signo lingüístico es lineal. ¿Por qué? Porque los elementos, ¿sí? Del signo, lo que nosotros vayamos a manifestar, van uno tras de otro en cadena hablada. Por ejemplo, ustedes observaron y se fijaron cómo estaba escrito, detallado, la palabra silla.
¿cierto? Para yo determinar el significado del término silla, por ejemplo, muchas veces interpretamos el sonido que emitimos, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos, emitimos cierto sonido, ¿sí? De cada uno de los elementos, de cada una de las palabras, ¿no? Yo cuando pronuncio, por ejemplo, la palabra silla, puedo escuchar el término S, la I, ¿cierto o no? Emito esos sonidos e involuntariamente las estoy escuchando, ¿no? Entonces, por eso decimos que el signo lingüístico es lineal. ¿Por qué? Porque va en cadena hablada, emitiendo o mencionando cada uno de los sonidos, ¿ya? Ahora, es arbitrario. ¿Por qué? ¿Por qué es arbitrario? Porque hay una relación entre el significado y el significante, pero esa relación no es, se podría decir, del todo completa y que siempre se deba de respetar y que solamente es una forma. No, que va a ser qué cosa, va a ser convencional, se va a adecuar a nuestro contexto o al contexto del hablante, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que María llega al pico de la montaña, como también puedo decir, Anita le cortó el pico de la gallina en la montaña. Entonces, en ambas oraciones, ¿tiene el mismo significado pico? ¿Tendrá el mismo significado o variará? ¿Varía o no el significado? ¿O tiene el mismo? Varía, ¿por qué? Porque si yo te digo, llegué al pico de la montaña, me estoy refiriendo a que llegué a lo más alto de la montaña, ¿cierto? Ahora, pero si yo digo que María le cortó el pico de su gallina en la montaña, ahí ya me refiero a una acción que es desarrollada con un animal, ¿cierto? Entonces, a ello nos referimos, ¿ya? A eso me refiero. ¿Queda claro? Entonces, por eso decimos que el signo lingüístico es arbitrario, ¿no? ¿Por qué? Porque se adecua al contexto del hablante y el significado que se vaya a determinar va a ser convencional, ¿ya? Ahora, el signo lingüístico va a ser mutable e inmutable. ¿Por qué? Hace un momento ya lo veníamos mencionando. Decimos que es mutable e inmutable, ¿por qué? Porque los signos o la forma de manifestación no cambian por mí. O sea, yo no quiero que, por ejemplo, hoy día yo burro escribo con B y mañana escribo con V porque simplemente a mí me gusta así o porque tiene el mismo sonido y no debería de afectarse. No, los signos no cambian por eso, sino cambian por el tiempo y la evolución y por diversos estudios que se vaya a desarrollar, ¿no? En base a la ciencia, ya a través del tiempo. Por ejemplo, ello ha sucedido con la palabra solo. La palabra solo, si no me equivoco, en el año 2014, 2017, se tildaba, ¿no? Se consideraba como un monosílabo, pero debido a varios estudios, ¿no? En base a la acentuación general, a base de diversas investigaciones, a la tonalidad, a la interpretación, se dice en la actualidad que solo no se debería de tildar, ¿no? Porque si no tendría que ser una grave y va en contra de las reglas. ¿No? Entonces, por eso se dice que es mutable e inmutable. ¿Por qué? Porque no cambian por la iniciativa del hablante, sino evolucionan a través del tiempo, ¿ya? Y es dice articulado. ¿Por qué? Porque se pueden descomponer en partes muy pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hablo del signo lingüístico, voy a analizar la profundidad o la parte más interna de la palabra, ¿no? Que son la fonología, ¿no? El sonido de cada una de sus palabras que dan a entender una idea o concepto de la palabra completa, ¿no? Entonces, por eso es articular.
¿ya? Por ejemplo, ¿no? Acá tengo ejercicios como, por ejemplo, cuaderno. Cuaderno sería mi significante y esta imagen de cuaderno color blanco sería mi significado. Es la interpretación que yo tengo referente a cuaderno. Si tú me colocas un cuaderno amarillo rayado, ¿estará mal tu respuesta o estará correcta? Claro, estará bien, porque te estás refiriendo a lo mismo, es cuaderno. ¿No? O celular, por ejemplo, ¿no? Un concepto de celular, por ejemplo, es referente al último, si tú me dices, yo te digo, por ejemplo, celular, allá un Samsung, y tú me dices, mis celular para mí es de la marca Huawei, por ejemplo, entonces es lo mismo, cumple una misma función, ¿no? Entonces a ello nos referimos, ¿sí? ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Referente al signo lingüístico. ¿Sí? Muy bien, entonces el signo lingüístico, recuerden, es la asociación que tiene entre el significante y significado. El significante es el conjunto de sonidos que nosotros emitimos y el significado ya es la interpretación que nosotros tenemos sobre ese conjunto de sonidos, ¿no? La idea, la definición que nosotros le damos a ello, ¿no? Ahora, tiene cuatro características. Primero que es lineal. ¿Por qué? Porque van uno tras de otro cada uno de los sonidos. ¿Sí? Es arbitrario porque hay una relación entre el significante y significado, pero que esa relación va a ser convencional. ¿Sí? No es del todo, se podría decir, contextualizado en una sola finalidad, en un solo objetivo, sino es de acuerdo a nuestro contexto. ¿Ya? Ahora, es mutable y inmutable, ¿por qué? Porque los signos no cambian porque yo lo deseo, porque el hablante lo desea, sino que va a evolucionar a través del tiempo y en base a estudios e investigaciones se va a desarrollar. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿dudas, consultas hasta ahora, hasta el momento o ninguna? A ver, ¿ninguna? Muy bien, excelente, Anita. Qué bueno que me hayas comprendido. Entonces, en base a ello, vamos a desarrollar este primer ejercicio nada más, ¿sí? Donde tenemos dos imágenes, ¿no? Del mango, que hace referencia a la fruta, y mango, que hace referencia a la parte externa, o mejor dicho, extrema, de una sartén o de una olla, por ejemplo. Entonces, nosotros, ¿qué nos dice? Vamos a escribir un significante que sea igual. ¿No? Para ambas imágenes y que además debemos de agregar el significado que le corresponde en cada caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar oraciones de acuerdo a la imagen que nosotros observemos, ¿no? ¿Qué significante nos referimos? A ver, 2 minutos nada más para que ustedes lo desarrollen a modo de práctica y luego yo lo desarrollo con ustedes para poder verificar si hay algún, si lo hicieron bien o eh, hay algo que corregir. ¿Ya? A ver, ahí el que termina levanta la manito para que pueda participar, ¿sí?
Muy bien. A ver, ¿quién culminó, chicos? A ver, Naily Vázquez, ¿me escuchas? Naily. Naily. Chicos, recuerden que es muy importante la participación de cada uno de ustedes, porque de acuerdo a ellos, de acuerdo a la participación que ustedes tienen, se les considera también en la asistencia y de paso que los que participan constantemente tienen puntos adicionales en su nota final del bimestre al cual pertenecen, ¿no? Tienen notas adicionales que mejoran el promedio final de su calificación. ¿Ya? Entonces es muy importante la participación, no tengan miedo, así penen o así esté mal, es importante que ustedes puedan participar para que de esa forma también puedan conocer e identificar cuál es el error que están cometiendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, parece que Naily tiene dificultades. A ver, lo hacemos conmigo. Si yo, por ejemplo, digo, Patricia come mucho mango, ¿a qué me estaré refiriendo? ¿A qué me refiero al mencionar ello? ¿Mm? ¿A qué me estoy refiriendo? No, claro, pero la palabra mango, ¿ahí qué significa? ¿Qué significará ahí cuando yo digo Patricia come mucho mango? ¿A qué me refiero yo ahí? ¿O no tiene significado alguno? ¿Mm? ¿Tiene algún significado en particular? Ya, pero ¿qué significa? Ahí me refiero a la fruta. Ese es el significado. Si yo digo Anita come mucho mango, entonces me estoy refiriendo a la fruta. Pero si yo digo Anita quemó el mango del sartén, ¿me estaría refiriendo a la fruta o a la parte externa del sartén? A A la la parte parte de externa esta. del sartén. Claro. Entonces, ¿tiene diferentes significados? Sí. ¿A qué se adecua? A mi contexto. Ya, eso hay que ir observando. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Gracias. ¿Ninguna? Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender la clase del día de hoy. Si no hay dudas, no hay consultas, nos vemos la siguiente clase y espero que haya mucha más participación para la sesión y de esa forma pueda registrar su asistencia. Muy bien, Anita, estuviste activa durante la clase. Felicitaciones por ello. ¿Sí?